Hola, excelente día tengan todos ustedes. Estamos aquí en el templo de la Iglesia Cristiana Unifam Campanario. Estamos transmitiendo en vivo hoy 23 de agosto del 2020 y es tiempo de rendir culto al Dios Padre, a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El motivo principal es alabar y adorar a Dios con cánticos de alabanza. Él está atento a nuestras oraciones y Él tiene algo preparado para todos nosotros el día de hoy por medio de su santa y poderosa palabra. Qué bendición que nos estés acompañando el día de hoy. Les mando un abrazo virtual. Espero en Dios que pronto podamos hacerlo físicamente cuando Dios lo disponga. Soy el pastor Juan Jesús Ramírez y estamos aquí muy gozosos de poder convivir de esta manera y de poder también desde aquí, desde el templo, gozándonos en esta reunión. Recuerden que estamos todavía en semáforo naranja y debemos cuidarnos mucho. Aun cuando veas que se están abriendo algunos lugares comerciales, nosotros debemos mantenernos muy, pero muy cuidadosos. El día de hoy vamos a comenzar con algunos ajustes en nuestra celebración, sobre todo en el tema de la duración. Vamos a ir preparándonos para el día en que comencemos a venir al templo. Así es que vamos a ver, sobre todo en cuanto al tiempo, un poco de reducción a manera de cada domingo lograr que la transmisión sea aproximadamente de 1 hora. Bien, pues vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo en el cual nos estamos reuniendo de esta manera. Vamos a inclinar nuestro rostro y dirigirnos a Dios Todopoderoso en esta oración. Padre y Creador del cielo, de la tierra, esta reunión, Señor, es para celebrar tu santo nombre y sobre todo delante de tu gloriosa presencia. Tú nos conoces, Señor, y nos conoces muy bien y te agradecemos por tu provisión de toda la semana. Gracias, Señor. Tú nos dices que tus planes para nosotros solo son de bien y no son para nuestro mal, sino totalmente para nuestro beneficio. Nos dices también, Señor, que vas a darnos un futuro lleno de bienestar y te damos muchas, muchas gracias. Nos dice tu palabra también que cuando pidamos algo en oración, tú nos escuchas. Nos dices también que cuando buscamos te encontraremos, siempre y cuando te busquemos de corazón. Y el día de hoy, Señor, así lo estamos haciendo, estamos buscando tu rostro con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, en nuestras familias y en esta tu iglesia. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar alabando al Señor. Prepárate desde tu lugar, desde tu casa, a orar al Señor. Buenas tardes, hermanos, amigos. Dios les bendiga. Pues vamos a adorar, vamos a exaltar al Rey de Reyes. Y este canto es una invitación. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor,
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué concederá? Las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Gracias, Señor, por ese gran amor que has demostrado, Señor, al derramar tu vida por nosotros, Señor. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, Señor. Gracias, te doy gracias, tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, tu salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición.
Gloria a ti, Señor. Su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, de forma que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera nos amó, hermanos. Él no escatimó en dar su vida por nosotros. Él nos ha amado, nos ha estado amando, y por su misericordia y gran amor es que estamos aquí, es que podemos estar aquí. Dale gracias al Señor, porque Él nos ha cuidado, Él nos ha protegido.
Él ha estado con nosotros por su gran amor. Dale gracias porque tu familia está bien, porque tú estás bien. Alaba al Señor. Él nos ha amado. Dale gracias al Señor. Él te ama a ti. Alaba al Señor. Levanta una oración y dile: yo viviré por su amor. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Te adoramos, Señor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor.
vencedor. Gracias a Dios que todo nuestro ser se une para alabar a nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por estar aquí en cada uno de nosotros. Vamos a unirnos para interceder los unos por los otros. Es un tiempo también muy especial dentro de esta celebración, el poder orar. Si tú escuchas alguna petición de oración, continúala durante la semana, orando por esa persona a la cual escuchas que tiene necesidad. Vamos a poner todo nuestro ser en conexión con el Señor y oremos juntos. ¿Quieres permanecer de pie? ¿Quieres arrodillarte? ¿Quieres tomarte el brazo a quien tenga cerca? Hazlo y oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios mío, tú eres nuestro Dios y nuestra alma tiene sed de ti. Todo nuestro ser suspira por ti, como la tierra seca y árida desea el agua. Hemos estado en tu templo, hemos contemplado tu poder y tu gloria. Tu fiel amor es mejor que la vida misma, y mis labios, nuestros labios, te alaban. Te alabaremos con nuestra vida, alzaremos nuestras manos en tu nombre adorándote. Nuestros labios dichosos te alabarán por siempre. Señor, haz el día de hoy lo que tú tienes que hacer. Gracias, Señor, te damos por esta iglesia Unifam Campanario. Tú nos has sostenido hasta el día de hoy. Con tu poderosa mano nos has hecho caminar junto a ti. Gracias por nuestra familia, por nuestro sustento diario. Te damos gracias también por cada matrimonio. Te rogamos por sabiduría a padre y madre para guiar, fortalecer a sus hijos. Te rogamos, Señor, por los niños, adolescentes, jóvenes, que el día de mañana, Señor, muchos van a iniciar sus clases de una manera diferente. Pedimos, Señor, que tú les ayudes a prestar atención, a captar todo lo que los maestros de diferentes maneras les van a hacer llegar a cada uno de los que estarán en clase. Señor, que sea de provecho este tiempo que estarán en esta nueva modalidad de clases, Señor. Los ponemos en tus manos. Señor, también nos unimos el día de hoy en oración por el pastor Miguel Romero de la iglesia Unifam La Loma. Te pedimos que le des a él, a sus hermanos y a toda su familia mucha fortaleza. Has llamado a tu presencia al papá de nuestro hermano Miguel Romero. Pedimos, Padre, que les des a todos aquellos que amaron a su papá la paz, el consuelo que requieren en estos momentos. Oramos por esta familia. También, Señor, nos unimos a la petición y gratitud de nuestra hermana María Teresa Reyes. Ora por su familia y te da gracias por aquellos familiares que están sanando del COVID. Te da gracias por tu misericordia por estas personas. Continuamos orando por el esposo de nuestra hermana Marisela, Enrique Monroy. Hemos visto, Señor, tu mano poderosa sobre este hombre que has obrado en él, y gracias al último reporte es que está estable y siguen esperando su recuperación. Lo ponemos, Señor, en el hueco de tu mano. Dirige, Señor, a todos los médicos y quienes están involucrados
en la atención de los enfermos. Leti Sánchez, Señor, y nosotros también te damos gracias porque han dado de alta al doctor Miguel Ángel Mora, que estuvo internado también por este virus. Te damos gracias y también seguimos orando por su hijo de la hermana Leti, que esa actividad que tiene para poder tener un ingreso económico. También, Señor, oramos por nuestra hermana Norma Barrera, por su esposo, por su situación legal. Señor, dale sabiduría ante las decisiones que ella deba de tomar y que sean conforme a tu perfecta voluntad. También nuestra hermana Norma pide por Elizabeth Hernández, que se encuentra grave por este contagio también, y por Óscar García Orozco y su familia, que también, Señor, están contagiados. Te damos muchas gracias, Señor, también por el matrimonio de Ubaldo y Marlene. Te damos gracias porque has respondido sus oraciones y ahora están esperando un bebé. Te damos muchas gracias y pedimos, Señor, que este embarazo esté bajo tus cuidados y que en su tiempo, conforme a tu voluntad, podamos conocer a ese hermoso ser que tú estás creando en el vientre de Marlene. Gracias, Señor, también te damos por la vida de nuestro hermano Alain Samaoya, que está ahora un poco enfermo, fue a unos estudios, ha sufrido mareos. Pedimos, Señor, que tu mano esté también sobre él. Señor, nos unimos también a la petición de Pati Villanueva, que está pidiendo, y nosotros también por Rocío Ramírez Nava, que está internada, tiene una infección en los pulmones, y para que pues la prueba de COVID sea negativa y que salga pronto, Señor, del hospital y que estés también con su familia. También pedimos por su hija Gaby, que está ahora realizando un examen de admisión para su escuela. Dale, Señor, permite que pueda recordar todo lo aprendido. También Juan Lázaro pide y da gracias porque mañana cumple un año más. Él es hijo también de nuestra hermana Pati Villanueva y te damos gracias por este joven. La hermana José Sandoval pide por su nieto Rafael Villanueva y pide también por Primitivo Villanueva. Señor, Virgilio te da muchas gracias y nosotros también porque su hermano Jorge ya está mucho mejor de salud a través también de este contagio. José González, Señor, pide por su familia y la familia de la señora Cerón, que están contagiados también por COVID, por esta familia Cerón. Cruz Angélica, Señor, pide por Josín Hernández, que, Señor, tú le des la bendición de un trabajo el día de mañana. También pide por Alberto Rodríguez, que sea favorable en la entrevista de ayer y que haya empleo. Malú, Señor, pide por su familia, por su salud, pedimos bendición para ella. Y, Señor, te damos muchas, muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Señor, pedimos también a ti, Señor y Dios mío, Maestro de maestros, Pastor de pastores, Predicador de predicadores, Teólogo de teólogos. ¿Quién sino tú puedes llenar de sabiduría, de consejo, de ciencia, de conocimiento, de inteligencia y guiar a tus ministros, a tus pastores para predicar el día de hoy tus sagradas escrituras? Y que para que puedan hacer que los oyentes, por medio de tu Espíritu Santo, para tu iglesia, que la exposición de tu palabra y los dichos de tu boca sean deseables más que el oro, sí, más que el oro fino, y dulces más que la miel que destila el panal. Pedimos, Señor, por los pastores, protégelos, Señor, de la maldad, protégelos, Señor, de todo lo que les rodea que pueda hacerles mal, que tus ángeles acampen alrededor de ellos. Hay quienes quieren hacer mal, hay quienes quieren denigrar, hay quienes quieren hacer cosas incorrectas. Protégelos, Señor. ¿Quién sino tú puedes dar luz y revelación por tu Santo Espíritu? Ayúdale, Señor, a compartir tu palabra para que para entender, para interpretar y exponer con autoridad del cielo los pasajes de tu divina palabra, porque tú y en ti
están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bendice, Señor, la predicación del día de hoy en todo el mundo. Pedimos por cada pastor, por cada ministro que está predicando el día de hoy. En tu nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, pues gracias a Dios porque podemos ponernos en sintonía con Dios Todopoderoso y nosotros pues vamos a prepararnos para recibir la palabra del Señor. Como les anticipaba, estamos todavía en el capítulo 6 de Romanos y ahora vamos a continuar con la parte 3 de el cristiano no persevera en el pecado, debe vivir su posición en Cristo. Ahora vamos a tener esta porción de los versos 11 de hecho es al 14, y podemos recordar que en los dos mensajes anteriores de este capítulo de Romanos, primeramente nos ha mostrado una cruda realidad. No sé si recuerdas, pero la realidad es que cada persona que nace en el mundo se encuentra bajo el dominio del pecado. Y también hemos aprendido que la persona que está en Cristo tiene una nueva vida. Gracias a Dios. La persona que está en Cristo tiene una nueva vida. La pregunta que hemos planteado por estos tres mensajes es: ¿cómo produce Cristo la nueva humanidad que es liberada del pecado? ¿Cómo es reemplazada la universalidad del pecado y de la muerte de Adán con la unidad de la nueva raza en Cristo que conduce a la justicia y a la vida eterna? Bien, hasta el versículo 10 del capítulo 6, Dios nos ha mostrado grandes verdades. Lo primero que hemos estado viendo durante las 2 últimas semanas es que vimos el problema, la promesa, la provisión y el propósito, gracias a Dios. ¿Qué más vimos dentro de esto? Que el creyente no persevera en el pecado, debe conocer su posición en Cristo. Y tuvimos ahí una enseñanza de estos versículos que nos llevan a identificar nuestra posición en Cristo. El creyente debe de vivir una vida santa y llegar a ser un siervo de la justicia, así lo proclama la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que el creyente debería saber acerca de su posición en Cristo? Recuerden, el creyente ha sido sumergido o plantado en Jesucristo. ¿Qué es lo segundo que el creyente debe saber acerca de su posición en Cristo? Que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Ya tuvimos una predicación en relación a este tema. Y lo tercero que el creyente debe de saber acerca de su posición en Cristo es que sabemos y poseemos una absoluta seguridad y confianza de que viviremos con Cristo. Ahora, queda la incógnita de la semana pasada. ¿Cómo podemos entonces vivir una vida diferente? La enseñanza de hoy es extraordinaria también. Vamos a hacer nuestra lectura del capítulo 6 de Romanos, de los versos 11 al 14. Si tú no has encontrado tu Biblia o no tienes Biblia, vamos a ponerla en la pantalla para que podamos hacer la lectura juntos. Dice Romanos 6 del 11 al 14, empezando con el 11, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la
gracia. Hasta aquí hemos llegado a lo que alguien llamó, fíjate bien, una conclusión espectacular. De todo esto vamos a llegar a esta conclusión, una conclusión así, espectacular. Si en realidad los creyentes, fíjate bien, si en realidad los creyentes son partícipes de la muerte y de la vida de Cristo, si mueren con Él y viven con Él, entonces así se debería considerar a sí mismos. Deberían recibir esta verdad con todo su poder consolador y santificador, y deberían manifestarlo en su manera de vivir. Puesto que Cristo ha muerto de una vez por todas al pecado y ahora vive para Dios, el creyente no persevera en el pecado, debe vivir su posición en Cristo. Bien, anticipaba yo la semana pasada que en los versos 11 al 14 del capítulo 6 de Romanos hay 3 enseñanzas o consejos pero muy prácticos, y vamos a avanzar sobre esta enseñanza. ¿Qué dice Romanos 6:11? Lo acabamos de leer, vamos a leerlo de nuevo. Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate, la nueva traducción, la nueva versión internacional dice: de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vamos a ver entonces la primera enseñanza de este verso 11. Tenemos que considerarnos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, tenemos que reconocer que nuestra mente, que en nuestro corazón hay una nueva realidad en la que hemos entrado por la fe. Si tú has creído en Cristo, tú ahora fíjate bien, tienes poder para derrotar el pecado. Si tienes poder para derrotarlo, es que vas a tener que enfrentarte con el pecado. Pero tienes poder para derrotar. Y también tienes poder para dejar tus malas costumbres. No sé qué edad tengas y qué malas costumbres han subsistido hasta el día de hoy, pero si tú has creído en Cristo, tú tienes el poder para dejar tus malas costumbres. Y también tienes poder para pensar, para hablar de una manera diferente. Vamos a desarrollar esta enseñanza. Ahora, no obstante, aún teniendo todo ese poder, el poder para derrotar, para dejar, para pensar y hablar diferente, no obstante, el enemigo tratará de convencer que todavía eres el mismo debilucho de antes. Pero eso es por eso es tan importante que reconozcas la realidad de lo que eres en Cristo. Fíjate bien, no aceptes tremenda mentira de que eres un pecador. No la aceptes. Y no puedes más que pecar. Esa es la mentira, que eres un pecador y que no puedes más que pecar y pecar y pecar, porque eso no es verdad. Recuerda, si tú has creído en Cristo, tienes poder. No aceptes esa mentira. Esa persona pecadora murió con Cristo. Reconócelo, acéptalo, vívelo. ¿Cómo hace el creyente para guardarse de andar en el pecado? Ahí está la enseñanza y el consejo. Primero,
el creyente debe considerarse a sí mismo muerto al pecado. Así, muerto al pecado. Si una persona es un creyente verdadero, entonces está muerto con Cristo, lo hemos visto. Dios ha tomado su fe y lo considera muerto en Cristo, y un hombre muerto no puede hacer nada. Fíjate bien, no puede pecar. Es liberado del pecado. Lo que ocurre es esto: cuando un creyente cree verdaderamente en Cristo, Dios toma su fe y lo considera muerto en Cristo. Dios lo libera del pecado y su poder, así como de sus consecuencias y de su castigo. Por lo tanto, el creyente, fíjate bien, debe contarse a sí mismo como, considerarse a sí mismo como, mirarse a sí mismo como, tratarse a sí mismo como, aceptarse por tenerse por muerto en Cristo. Contarse a sí mismo como muerto en Cristo, considerarse a sí mismo como muerto en Cristo, mirarse a sí mismo como muerto en Cristo, como estando libre del pecado y de su poder. Debe recibir esta verdad en su corazón, en su vida, llegando a estar completamente convencida o convencido de esta realidad. Notemos un punto de gran importancia. Notemos un punto de gran importancia. El verdadero creyente no está abandonado. No es abandonado al poder de su propia mente. No está abandonado al poder de sus propios pensamientos para que se convenza a sí mismo de esta gloriosa verdad. Fíjate bien, no es solamente una cuestión de pensamiento y razonamiento humano o control mental. Fíjate, aquí está lo poderoso. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para muchas cosas. Para estimular y edificar dentro del creyente la confianza en la gloriosa verdad. El Espíritu Santo es nuestro sello, nuestra garantía de nuestra salvación. Si Dios lo permite, este tema lo vamos a retomar ya en algunos capítulos, en el capítulo 8. Este capítulo, el capítulo 6, se preocupa de lo que es nuestra parte, de lo que nos corresponde. En este capítulo 6 se preocupa de nuestra parte en la lucha por vencer el pecado. Dios nos ayuda a vencer el pecado por medio de su Espíritu Santo. De nuevo, Dios nos ayuda a vencer el pecado por medio del Espíritu Santo, pero nosotros también tenemos una participación. Y es nuestra parte la que está considerándose en esta enseñanza. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Lucas 9:23. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Dice, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. ¿De quién es la participación? De nosotros, como creyentes. ¿Qué dice Romanos 6:2 y 6:7?
y el 6 y el 7. El 2 dice: por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Versículos 6 y 7. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Gálatas 2:20, Nueva Traducción Viviente. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una porción más, Primera de Pedro 2:24, Nueva Traducción Viviente. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Hermanos, el creyente debe considerarse a sí mismo muerto al pecado. Punto número 2. El creyente debe considerarse vivo para Dios. Muerto al pecado, pero vivo para Dios. El verdadero creyente no solamente se identifica con Cristo en su muerte, también es identificado con Cristo en su resurrección. Dios no solamente cuenta la fe del creyente como su muerte en Cristo, le cuenta su fe como vida en Cristo. El creyente es contado como resucitado en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo se cuenta como la resurrección del creyente. Lo repito, el creyente es contado como resucitado en la resurrección de Cristo. Y la resurrección del Señor Jesús se cuenta como la resurrección del creyente. Ahora, así como Jesucristo fue resucitado para una vida nueva, el creyente es resucitado a una vida nueva. Como Cristo fue resucitado para vivir en la presencia de Dios y para servirle siempre, así el creyente es resucitado para vivir en la presencia de Dios y para siempre servirle. El punto central es que el creyente reciba en su corazón y en su vida la verdad de su vida resucitada. El verdadero creyente debe ubicarse en su nueva vida como creyente. El creyente ahora vive para Dios. El creyente ahora sirve a Dios y no al pecado. El creyente camina delante de Dios en esta nueva vida resucitada, y que camine sobria, justa y poderosamente por este presente mundo. Que camine contándose a sí mismo, considerándose a sí mismo, tratándose a sí mismo, viéndose a sí mismo como vivo para Dios, para servir a Dios desde ahora y para siempre. Así debemos de caminar, contándonos, considerándonos, tratándonos, viéndonos como vivos para Dios, para servir a Dios desde ahora y para siempre. Para siempre. Veamos cómo lo dice la palabra de Dios en Lucas 20:38, Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Romanos 6:11, Nueva Traducción Viviente. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado
y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Romanos 14:8, traducción viviente. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Uno más, 2 Corintios 5:15, traducción viviente. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¡Qué gran enseñanza! El creyente debe considerarse vivo para Dios. Tomemos nota de esta verdad gloriosa. Punto 3. El creyente se debe a Cristo y a Cristo solamente. La vida del creyente se debe a Cristo y a Cristo solamente. Todo lo que el creyente conoce, fíjate bien, todo lo que el creyente conoce, su gloriosa liberación del pecado y la maravillosa victoria de la vida eterna, se debe, fíjate bien, se debe a la muerte y resurrección de Cristo. Así. Todo lo que el creyente conoce, su gloriosa liberación del pecado y la maravillosa victoria de la vida eterna, se debe a la muerte y resurrección de Cristo. Observemos que el creyente que realmente mantiene su mente en la muerte y la resurrección de Cristo es el que camina sobre el pecado, no en el pecado, sino sobre el pecado. Es el que camina libre de pecado, el que lo vence en cada paso del camino y glorifica a Dios por la victoria de su vida justa. Aquí podemos hacer una pequeña conclusión. En conclusión, el primer paso del creyente en la victoria sobre el pecado es considerarse muerto al pecado, pero vivo para Dios. El creyente debe conocer y vivir su posición, la gloriosa vida que Dios le ha dado en su muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. El creyente que conserva su mente y pensamiento en su posición en la muerte y resurrección de Cristo es el que vencerá el pecado en todo tiempo. El creyente debe resistir al pecado. Debe resistir al pecado. Esta es la segunda enseñanza del verso 12. El verso 12 de Romanos 6 dice: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El creyente debe resistir al pecado. Este verso 12 nos dice: no permitas que el pecado reine en tu cuerpo, ni obedezcas sus deseos. El pecado como fuerza, fíjate bien, el pecado como fuerza sigue estando activo en nuestro ser. El ser creyente no te libera de la presencia del pecado como influencia o como tentación. En otras palabras, el pecado seguirá tratando de dominarte, pero en Cristo ya no tienes que dejarlo. Yo recuerdo la anécdota de un varón, un líder de una iglesia, que compartimos un
una capacitación por varias semanas sobre hombres de integridad. Y recuerdo que él tenía un problema. Él confesaba que estando delante de una mujer le hervía la sangre por la tentación. Y al cabo nos platicaba que al cabo de algunas semanas él se decía, ¿verdad?, que ya había sido liberado, que eso ya no lo iba a dominar, que ya no iba a pasar más. Pero lo que estamos aprendiendo aquí es que la fuerza del pecado sigue activa en nuestro ser. Resulta que después de haber declarado eso que les comparto, se subió a un microbús y no tardó mucho en que junto a él o enfrente de él había una mujer que de nuevo le hizo darse cuenta que tenía que resistirse al pecado. Resistirse al pecado. No permitas que el pecado reine en tu cuerpo ni obedezca sus deseos, porque el pecado como una fuerza sigue estando activa en nuestro ser. El ser creyente no te libera de la presencia del pecado como influencia o como tentación. El pecado seguirá tratando de dominarte, pero en Cristo ya no tienes que dejarlo. Está en ti. Cuando te llega una tentación, dile al pecado que te está jalando, dilo: tú ya no reinas en mí. Tengo una nueva vida, un nuevo dueño, y Él es mucho mejor. Ya no te voy a obedecer porque sé que tus designios no son buenos para mí. Esto, hermanos, amigos, es un imperativo, un mandamiento que nos obliga. El creyente le corresponde resistir al pecado. Es responsable de resistirlo. ¿Cuál es tu pecado? Que te agobia, que te motiva, te incita. Lo tienes que resistir. ¿Qué pasaría si tú tuvieras problema con el alcohol? Que con una que te tomaras te descompones y estás presente en una reunión, en una fiesta, en una convivencia, y no te resistes a tomarte una. Vas a caer de nuevo. Y tiene todavía más implicaciones. A los que tú le has declarado que eres un nuevo creyente en Cristo y que tu vida es nueva, el que tú te resistas a caer en la tentación, a pecar de nuevo, le servirá de testimonio a los que te observan y que te observan con mucha curiosidad. Si tú llegas a caer, harás caer a otros por tu hipocresía, por tu falta de dominio. Entonces, tu deber, tu mandamiento, en este caso es resistir al pecado. Ya no tienes que dejarlo actuar en tu vida. Al creyente le corresponde resistir. Es responsable de resistirlo. Si es el alcohol, aléjate. Aléjate del pecado. El creyente no debe dejar que el pecado reine. No debe dejar que tenga autoridad, que gobierne, que controle, que ocupe, que retenga, que prevalezca sobre el creyente.
Y fíjate, se usa en tiempo presente, de modo que la idea es una actitud y una conducta continua. Es presente para hoy, es presente para mañana, es presente para todo el resto de tu vida. El creyente debe mantenerse siempre en su mente alejado del pecado. El creyente debe mantener siempre su mente alejada del pecado. Veamos esto. Debe conservar su mente bajo control, manteniendo los pensamientos alejados de las riquezas y cosas materiales. Pareciera que para mucha gente es lo prioritario. No importa la familia, no importa la salud, no importa nada. ¿Por qué? Porque su mente está bajo control de las riquezas y las cosas materiales. No importa su espiritualidad, no importa nada. Debe conservar su mente bajo el control control, manteniendo los pensamientos alejados de la concupiscencia de la carne, el deseo de alcanzar posición y poder, del orgullo de la vida, lograr reconocimiento y fama. Ay, ¿cuántos están ahí? Del desenfreno, del sexo fuera del vínculo matrimonial, de las concupiscencias de los ojos, la apariencia personal y de las vestiduras. El creyente no debe dejar que el pecado domine, controle, reine en su cuerpo. Este cuerpo mortal. El pecado no debe dominar sus pensamientos ni su vida. Debe resistir el pecado poniéndose en su contra, rechazándolo, luchando en su contra. Debe oponerse al pecado con todas sus fuerzas. Quienes han estado atrapados del pecado saben que se necesita un poder y lo tenemos. Yo he oído testimonios, hermano, cuando estoy presa del pecado, es una sensación incontrolable. Si tienes el poder que Dios te da, lo puedes controlar, pero tienes que poner de tu parte. He oído que dicen es que los ojos se me nublan, los oídos se me cierran, y no puedo. Sí puedes, si tú quieres poner en acción el poder que Dios te ha dado. Miremos cómo lo dice la palabra del Señor. Juan 5:14, Reina Valera 60. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Quienes se hunden en el pecado, más y más cosas peores le van a suceder. Romanos 6:12, traducción viviente. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. ¿Es sugerencia? No, es mandamiento. Primera de Corintios 15:34, traducción viviente. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. La palabra de Dios nos ha ido llevando a conocer más a Dios, más de su voluntad, para poder ser mejores ante Él. Y podemos decir que cada día vamos conociendo más a Dios, que quiere el bien para nosotros. El creyente no debe obedecer al pecado en sus concupiscencias. Fíjate bien esta palabra, concupiscencias. Esta palabra en su idioma original, en griego, denota un intenso deseo, un intenso anhelo y pasión de cualquier tipo. Concupiscencia.
denota un intenso deseo, un intenso anhelo y pasión de cualquier tipo. Y aquí precisamente en Romanos 6:12, el requerimiento a no dejar que reine el pecado en nuestro cuerpo mortal para obedecer en sus concupiscencias, en esos deseos. Se refiere a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal. El cuerpo puede pecar con los ojos, con los oídos, con la boca, con las manos, con los pies, con todo nuestro ser. El impulso del pecado es a veces tan fuerte, pero tan fuerte, y que lo debemos de considerar tan fuerte que debemos de echar mano de lo que Dios nos ha dado. Mayormente los hombres, no digo que exclusivamente, mayormente los hombres saben lo que es codiciar las cosas. Quieren más y más. Algunos hombres saben eso. Tienen una mujer y quieren otra. Tienen 2 mujeres y quieren otra. No me imagino cómo le hacen. Y tienen 3 mujeres y quieren otra. Por ejemplo. Pero mayormente los hombres saben lo que es codiciar las cosas: dinero, mujeres, propiedad, seguridad, posición, placer, diversión, estímulos carnales. Digo, no es exclusivo, pero mayormente los hombres saben lo que es codiciar. El verdadero creyente no debe ceder ante los impulsos. Fíjate bien, no debe dejar que la concupiscencia de los ojos, de la carne, gobiernen y regulen su mente y su conducta. No debe permitir que los deseos ordenen su vida. No deben de obedecer al pecado en sus concupiscencias, deseos, anhelos y pasiones. Entonces, debe resistir las concupiscencias de su cuerpo mortal. Durante toda nuestra estancia en este mundo vamos a ser tentados de una manera u otra. Cuando somos jóvenes, cuando crecemos un poco, cuando somos adultos, cuando somos maduros, todo el tiempo seremos tentados mientras tengamos un cuerpo mortal. Veamos qué dice la palabra de Dios en Mateo 5:29, traducción viviente. Por lo tanto, fíjate nada más la severidad. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Romanos 8:13, Valera 60. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bien, nada más. ¿Qué quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir?
conforme a carne o por el Espíritu. Romanos 13, 14, traducción viviente. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta es la tercera enseñanza. Y el verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es la tercera enseñanza o consejo. Fíjate bien cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente en estos dos versos 13 y 14. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Versículo 14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Estos dos versos nos dan el lado positivo. En lugar de ofrecer los miembros de nuestro cuerpo al pecado para hacer mal, ofrezcámoslos a Dios para hacer el bien. Tú puedes ofrecer, fíjate, lo veíamos la semana pasada como adelanto, tú puedes ofrecer tu lengua al pecado para hacer daño a la gente con insultos, para hacer daño con chismes, para hacer daño con calumnias y falsos testimonios, con groserías. Pero también puedes ofrecer tu lengua a Dios para cantarle alabanzas, para compartir el evangelio, para darle ánimo a las personas que están decaídos. ¿A quién le ofrecerás tu lengua? ¿Al pecado o a Dios? Puedes ofrecerle tus manos, puedes ofrecerle tus manos al pecado para robar lo que no es tuyo y para golpear a tu esposa, a tus hijos. O las puedes usar para trabajar y ganar algo para compartir a otros, para acariciar, para estimular. Puedes ofrecer tus ojos para el pecado, para ver cosas impropias que le desagradan a Dios, o puedes usarlos para leer la Biblia. ¿A quién ofrecerás cada miembro de tu cuerpo? ¿A quién le ofrecerás tu cuerpo completo? ¿Al pecado o a Dios? ¿A quién le servirá tu cuerpo? ¿Al pecado o a Dios? Y con esto termino. Es necesario decir tres cosas acerca del pecado. Primero, el pecado es una ofensa y una enfermedad. ¿Se acuerdan? Así comenzamos esta serie de predicaciones en Romanos 6, capítulo 1 y 4. El pecado es una enfermedad. Y vaya que el mundo está enfermo. Y no estoy hablando, ni hablamos en aquel entonces de la enfermedad del COVID, sino de la enfermedad del pecado. En este capítulo 6 es un amo o un poder que domina. Otra cosa que debemos de decir acerca del pecado es que el pecado no es destruido en el creyente, no lo es. Todavía está activo y aún puede causar daño. El creyente debe luchar contra su impulso. Y por último, el pecado, el cuerpo no es la fuente del pecado. Recuerden, esto ya lo predicamos. Pero la Biblia dice que la experiencia del hombre demuestra
que el cuerpo es instrumento del pecado, el órgano que el pecado usa para manifestarse y satisfacerse. El cuerpo está bajo la pesada influencia y el severo poder del pecado y de la corrupción, tanto que los apetitos sensuales del cuerpo tienden a esclavizar el alma y llevar al hombre a pecar, aún en contra de su mejor juicio. Así que se exhorta enfáticamente al creyente para que lo resista. Hermano, amigo, familia, el mundo te dice que seas fiel a ti mismo. Fíjate bien, si has venido a Cristo en fe, está bien. Sé fe a ti mismo. Pero no le seas fiel al viejo yo, el yo que descendió de Adán y que compartía su pecado. Sé fiel a tu nuevo yo, a tu nueva identidad como hijo de Dios y seguidor de Cristo. Solo así vivirás libre del dominio del pecado, bajo la bendición de Cristo el Señor. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Poderoso Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por estas predicaciones, esta porción de las Escrituras, Señor, que nos han llevado a conocer más de tu poderoso amor, de tu voluntad. Te damos gracias. Ayúdanos, Señor. Sigue ayudándonos. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, como lo dice tu palabra, que nos pueda ayudar a resistir. Señor, sabemos que tu Espíritu Santo constantemente nos está haciendo ver las cosas que no son correctas. Ayúdanos a prestar atención cuando tu Espíritu habla, que nosotros escuchemos. Te damos gracias, Señor, por tu santa y perfecta voluntad en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús nuestro Señor. Amén. Una última alabanza y nos despedimos con una bendición. Invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Admirable, grande, fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble.
increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble. Mi Dios, solo tú eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado está. Gracias a Dios por un domingo más de celebración, un domingo más de enseñanza, un domingo más de oración. Yo los exhorto, hermanos, a que continuemos creciendo y madurando en la fe. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos de mucha tentación, de mucha enfermedad. Así es que intercedamos los unos por los otros. Recuerda siempre orar por los que están ahora debatiéndose entre la vida y la muerte, no solo por el COVID, sino por otras muchas enfermedades. No dejes de orar por los que están al frente en los hospitales, enfermeras, médicos, inclusive hasta los que hacen la limpieza dentro de un hospital. No dejes de orar por aquellos que tienen enfermedades crónicas y que los hacen caer en crisis y son vulnerables al contagio. No dejes de orar por aquel que tal vez no tenga que comer para el día de hoy, por el desempleo, por la poca movilidad económica que hay. No dejes de orar por nuestros líderes, por nuestro presidente, por todos aquellos que están al frente de un cargo como líderes. No dejes de orar por los niños, por los jóvenes. No dejes de orar por tu iglesia y por la iglesia universal. Yo me despido con una bendición que se encuentra en Judas 1, del 24 al 25, en la Nueva Traducción Viviente. Y con esta porción de las Escrituras despedimos esta transmisión. Que tengas una excelente semana y que sea de mucho crecimiento. La palabra de Dios dice: Dios puede cuidarlos para que no hagan el mal, y también tiene poder para que ustedes puedan presentarse ante Él sin pecado. Se presentarán ante Él llenos de alegría y limpios y sin mancha, como un vestido nuevo. Por eso alaben a Dios nuestro Salvador por medio de nuestro Señor Jesucristo. Reconozcan su grandeza, su poder y autoridad. Alabemos a Dios por todo esto, ahora y siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.